Amigos, amigas, atención, en la mañana de Circo Freak vamos a recibir a la secretaria general de la Cámpora y candidata a diputada nacional, Lu Cámpora. Buen día, ¿cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por venir. Gracias a vos. ¿Viste la conferencia? ¿Viste el anuncio? ¿Viste a Milei anoche o no? Son Sí. 15 minutos. Me dio ese gusto. Sí. Sí. ¿Qué pensás? De esto de lo peor ya pasó, seguir viendo sacrificio. Primero que ya lo escuchamos. Lo peor ya pasó, lo dijo Macri. Fue el primer presidente que no pudo reelegir, que buscó la reelección y no pudo reelegir, así que ya sabemos cómo termina. Lo peor ya pasó. Se lo escuchamos a Milei también, y me parece que lo que hay que decir es que con esta receta, que es la del Fondo Monetario, que es el ajuste, no hay sacrificio que conduzca a un buen lugar para el pueblo argentino. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que anuncios supuestos de aumentos en áreas que quizás identificó que a la sociedad argentina le preocupan, salud, jubilaciones, educación, pero en palabra del mismo presidente que hace pocos días vetó la ley de financiamiento universitario, vetó la ley de emergencia pediátrica. Claro, si la plata está, ¿por qué esperar al 2026, no? Pero la verdad es que parece realmente un chiste. Si las elecciones del 7 de septiembre sirvieron para que identifique que tiene que, o que él crea que identificó que tiene que cambiar las formas, bueno, que las del 26 de octubre sirvan para que cambie las políticas, porque lo único que vimos hasta ahora es eso. Y la verdad es que es, bueno, un poco esquizofrénico, ¿no? Un presidente que dio una conferencia o un discurso de derrota un domingo post-elecciones hablando de lo que iba a revisar. A los 3 días vetó 2 de la ley con más consenso en la sociedad argentina. De nuevo, emergencia pediátrica, Garrahan, financiamiento universitario. Y ahora, bueno, lo de ayer, ¿no? Que parece que se van como apagando los reflectores, además de ese escenario en el que monta su show. Lu, y para las próximas horas, ¿qué expectativa tenés? Se viene un miércoles importante, con la calle muy movilizada y con una sesión clave en diputados, en este contexto además, ¿no? En un contexto de un gobierno que se lo ve débil, frágil, con muchas complicaciones para lo que viene. ¿Qué estás viendo? Mira, expectativa de una movilización grande. Ayer estuve recorriendo clases públicas en las distintas facultades, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, en la UBA, el domingo hubo un festival también de la Universidad Nacional de las Artes, ayer pasé por las clases públicas que había en Filosofía y Letras. Hubo clases públicas en Jusey, hubo clases públicas a la mañana en la Facultad de Derecho, que es de la que provengo yo, y hubo también actividades en todo el país. También conferencia de prensa por el Garrahan. Creo que es una movilización que va a confluir 2 grandes luchas, la de la universidad pública y la de la emergencia pediátrica. 2 cuestiones que la sociedad argentina sabe que tiene que defender y que tiene que cuidar. Y veía recién que vos repasabas algunas cuestiones y me traje, no lo tenía previsto, pero mientras te escuchaba, el veto, el propio veto a la ley de financiamiento universitario, dice en sus considerandos, reconoce que si tuviese que ajustar los salarios docentes en función del índice de aumento de precios, el índice de precios del consumidor debería aumentar un 40%. Es el propio fundamento del veto el que dice, bueno, si tuviésemos que dar ese aumento que establece la ley, hablaríamos de un aumento del 40%. O sea, los propios fundamentos del veto de Milei dicen que los salarios de los docentes están atrasados un 40%. Pero parece que lo hubiésemos escrito nosotros. Es impresionante porque además en la cadena nacional de ayer anuncia un 8% aumento para el año que viene al sistema universitario sin contemplar esto, o sea, sin contemplar esta pérdida, ¿no? Sí. Ahora, y también hay, más allá de las particularidades del presidente, que además entiendo que está en un momento de esto, vos decías se apagaron los reflectores, ¿no? Está como en un momento en el que perdió, además de, no solo por la derrota en la provincia de Buenos Aires, ya venía sucediendo que estaban a la defensiva, el caso de los escándalos de corrupción que incluían o que involucran presuntamente a su hermana, pero también con advertencia del propio poder económico, del sistema financiero, que le vienen también marcando el ritmo. Parece haber ahí un presidente decidido a escalar el conflicto, decidido a profundizar, ¿no? A agachar la cabeza, a agarrarse del Fondo Monetario Internacional y a meterle para adelante. En ese contexto de fragilidad, de debilidad, donde ya empieza a haber conversaciones de todo tipo, ¿cuál es la responsabilidad de la oposición de cara a lo que viene? Lo primero que te quiero responder a eso... ¿Entendés, no? Estas conversaciones que hay, ¿no? Sí. Ahora voy a eso, sí. Si me voy, después haceme volver ahí. Pero respecto a esto que planteas de que en algunas cuestiones parece que endurece la posición, yo creo que sabemos por qué es. Y él tiene que, a pesar de los resultados electorales y del descontento que se ve en las calles, tiene que demostrar dureza ante su suerte de patrones, que son el Fondo Monetario Internacional.
Yo leí el último, no sé si es reporte o el último documento del Fondo Monetario sobre la Argentina, que en un párrafo, mira, te lo leería, pero Sí. me da vergüenza mi pronunciación en inglés. La próxima lo traigo traducido. Está bien. El propio Fondo Monetario Internacional en su documento habla explícitamente de la necesidad de que el presidente vete las leyes del Congreso que impliquen aumentos de partidas para políticas sociales y demás. Bueno, es el mismo documento, creo que hablaba de que había que recortar la asignación universal por hijo. Entonces, si Milei pierde la confianza de ese Fondo Monetario Internacional, que es de lo que depende para sostener una economía que, como dijo Cristina, termina demostrándose no solo injusta, sino también insostenible, bueno, le va a costar seguir adelante con el gobierno. Y esto es lo que estamos viendo también en estas semanas con el gobierno, con sus políticas económicas, me refiero. De hecho, lo decía Máximo hace muy poco, creo que lo dijo acá también. Sí, vino la semana pasada. Tenemos un gabinete económico que está cooptado por el JP Morgan, que no casualmente sabe perfectamente cuándo tiene que salir del carry trade y cuándo tiene que volver a entrar para que sus clientes sigan ganando. Entonces, si Milei pierde la confianza de esos actores, tambalea su propio modelo económico. Entonces, me parece que el acting de firmeza tiene que ver con eso y además tiene que medio dos caras de la misma moneda, ¿no? De cara a la gente que le está diciendo, porque lo expresa en las urnas y porque lo expresa en las calles, che, esto así no nos lo bancamos más, tiene que demostrar o hacer de cuenta que escucho y al Fondo Monetario le tiene que decir, che, mirá que yo sigo firme. Entonces, esa es la trampa también en la que se encuentra y por eso, de nuevo, la foto de la cadena nacional en la que se va quedando cada vez más solo. Y frente a ese panorama de múltiples crisis, porque para donde mirás y donde tocas hay una crisis, ¿no? Incluso internas, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y frente a un gobierno frágil que se encargó por su propia cuenta de anticipar un poco el horizonte, ¿qué ves ahí en esa fragilidad, en esas debilidades de un gobierno frente a conversaciones que se están dando, cosas que se publican incluso en algunos diarios, se especulan con juicios políticos, asambleas legislativas, toda esa cosa de tiene que terminar o no su mandato, esas conversaciones que se dan por ahí más en la política, en el microclima de la política, pero que se están dando? ¿Qué pensás de eso? Mira, yo creo que las fuerzas políticas de la oposición, que fundamentalmente, y así quedó también demostrado en la elección de provincia, son el peronismo, tienen la enorme responsabilidad de construir una alternativa para cuando en el 27 haya que elegir quién gobierna desde la Casa Rosada. Me parece que no hay que ser irresponsables también en las promesas que se hacen, en los resultados que una elección legislativa pueden ofrecer. Me parece que hay que ser muy, pero muy responsables. Hay que construir en esta elección del 26 de octubre la fuerza para frenar las políticas económicas de este gobierno y también para construir la bancada que en un Congreso, en un próximo mandato presidencial, acompañe a la fuerza política que le toque gobernar, que yo creo que tiene que ser sin duda del peronismo, pero eso implica que nosotros con mucha responsabilidad construyamos esa alternativa. Y no puedo dejar de pensar en cómo se construye esa alternativa y en cómo se aborda y afronta esta situación con responsabilidad, sin decir que la principal dirigente de la oposición, la presidenta del principal partido de oposición, que es Cristina Fernández de Kirchner, está presa en su casa. De hecho, nosotros Estuviste el otro día en la casa, ¿no? Exactamente. Nos convocó a candidatos a diputados y senadores por Fuerza Patria de la Ciudad de Buenos Aires con referencia y construcción en la universidad pública, preocupada por el impacto del veto a la ley de financiamiento universitario, preguntándonos cómo veíamos nosotros que esto repercutía en las universidades, cómo creíamos que podía llegar a ser la movilización. Bueno, una lista además que tiene desde Mariano Recalde con la trayectoria en la militancia universitaria y también docente de la Facultad de Derecho, y Tai Hagman y yo, que somos distintas camadas de conducción de la FUBA, Claro. Ana Arias, candidata a senadora, que actualmente es decana de las Facultades Sociales, y Cristina nos convocó para hablar del impacto del veto a la ley de financiamiento universitario. Pero más allá de que, por supuesto, está en agenda el tema de las universidades y que ahora te quiero preguntar específicamente, ¿qué estás viendo ahí en esa dinámica? ¿Cómo está Cristina? ¿Qué ves en Cristina? ¿Cuál es el rol hoy de Cristina? ¿Qué conversaron? Lo que me puedas contar de esa reunión con Cristina sobre el escenario político general. Mira, yo veo, primero la vi muy fuerte, casi que te da fuerza a ella, a vos. Muy fuerte, muy preocupada por lo que está pasando en nuestro país, con las consecuencias de las políticas de Milei, muy ocupada
en que podamos construir soluciones alternativas con que Fuerza Patria pueda hacer una buena elección el 26 de octubre, entendiendo que esa buena elección representa contar con más diputados y senadores que puedan ponerle límites a este gobierno. De hecho, sin ir más lejos, ella nos decía los votos que nos faltaron para poder rechazar el veto al aumento a las jubilaciones, claro, son los votos que podríamos llegar a conseguir en una buena elección en octubre. Entonces, una Cristina, bueno, como es ella, ¿no? Infinitamente lúcida, ve siempre más allá y muy fuerte para la situación además en la que está, que no puedo dejar de decir que es presa en su casa, condenada por un puñado de mafiosos, de jueces, empleados del poder real. Así que más que condenada y en prisión, secuestrada por el poder real de este país en su casa, y parte de la construcción de esa alternativa de la que hablábamos recién, de lo que tiene que hacer la oposición, tiene que ver con que un país con democracia plena no puede tener a Cristina Fernández de Kirchner presa en su casa. Hay mucha gente que nos está mirando y que a Cristina la quiere mucho y la quiere bien, ¿viste? Entonces es fácil estar en cana en tu casa. Más allá de que Cristina tampoco era una persona, de hecho creo que no se le conocen fotos a Cristina de vacaciones en una playa o momentos de ocio. Todo lo que se le conoce a Cristina de viajes o tiene que ver con sí, claro, su laburo de presidenta. Una contracción al trabajo. Tremendo. Entonces, de todas formas... Qué distinta. No, qué distinta a otros presidentes que hemos tenido. De todas formas, más allá de eso, no es fácil estar en cana, en tu casa, con todo lo que permanentemente, a pesar de que todavía está presa, proscrito y demás, siguen intentando, ¿no? Que además en algún momento esto termine en algún penal federal, o como dijo el otro día Ricardo Roa, editor de Clarín, enterrada, ¿no? Estas metáforas siempre sobre la vida y la muerte de Cristina, esta obsesión que tienen con verla muerta. En ese sentido, ¿cómo está? En términos personales también, porque no deja de ser... Es la dirigente política, es para muchos el norte, la jefa, poner la palabra que quieras, pero no deja de ser una persona que está pasando una situación que no debe ser fácil, ¿no? ¿Cómo está en ese sentido? No, por supuesto que no es fácil. No es fácil estar en prisión en tu casa y no es fácil, además, en el marco de la tremenda injusticia que representó esa condena. Ver cómo te condenan los tipos que jugaban al pádel con tu principal, digamos, bueno, con Mauricio Macri, ¿no? Quien ya sabemos que la quiere presa Cristina hace mucho tiempo y que es un mafioso. Entonces, además, la injusticia de esa condena. ¿Y cómo está en términos personales? Bueno, yo compartí un rato nada más y te puedo decir que la vi realmente muy, pero muy fuerte y despierta y pensando en los problemas de la gente, y quizás para pensar en cómo está, más que en función de esa reunión, te digo lo que veo cuando acompaño o estoy en alguna movilización que termina en la puerta de San José 1111, y se la ve a Cristina salir del balcón y se la ve cuando la gente y los militantes le cantan sonriendo, y yo creo que esa fuerza también es la que a ella realmente la nutre, y también a la militancia que la ve y que se va de ahí diciendo, che, si ella no afloja, nosotros no hay ninguna posibilidad de que pensemos en aflojar o en agachar la cabeza. Así que fortaleza, te diría. ¿Y cuál es la lectura del triunfo del peronismo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires? Bueno, primero, una alegría y esperanzador a futuro, esperanzador con responsabilidad, porque ese resultado que obtuvimos hay que replicarlo en la elección nacional, porque ya lo decía Mayra Mendoza, desde un consejo municipal o desde una legislatura provincial no alcanza para ponerle un límite a Milei, así que con la responsabilidad de que eso nos permita en octubre repetir el resultado. Para mí el balance es muy positivo en términos de que hubo una sociedad que se volcó al peronismo para ponerle un límite a Milei. Creo que hay que analizar bien los resultados, hay que prestar atención. Me parece que en parte lo que pasó es que quienes nos habían elegido nos volvieron a elegir, y algunos más también, y quienes habían elegido a Milei no lo hicieron. Entonces ahí todavía hay algo para conquistar. Creo que hubo un resultado muy importante en términos del trabajo de los intendentes, del gobierno de la provincia, del peronismo, y sin duda de la decisión de Cristina de que podamos presentar listas de unidad, que sabemos que en determinadas horas de cierre de listas, eso para todos no era una definición tan contundente. Para Cristina sí. Entonces no hay manera de leer el resultado de la elección en Provincia de Buenos Aires sin poner sobre la mesa que una decisión central de Cristina de que el peronismo le proponga a la sociedad una alternativa de oposición en unidad.
Eso para mí es clave. Y ahora, a partir de ahí, bueno, a construir octubre, que es fundamental. Ahí, Lu, obviamente, a mí me interesa siempre bastante menos, pero es parte del panorama. Esto de quién es el dueño del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires es parte de la conversación, de la rosca, más del microclima político. La figura de Axel, en ese sentido, todos han leído que quedó fortalecida frente a lo que sea que venga, ¿no? ¿Qué interpretación tenés de eso? Yo creo que fue un triunfo del peronismo y eso implica de todo el peronismo, del gobierno de la provincia, como también de los intendentes, como también de lo que representa para la sociedad el peronismo, que creo que en cabeza de Cristina, y también de lo que significó la condena y la proscripción a Cristina, que también creo que hizo que mucha más gente decidiera salir a votar, y esto que te decía, los que ya nos habían elegido, que nos volvieron a elegir, y algunos más también. ¿Pero hay un reconocimiento a Axel en ese sentido también? Yo creo que hay un reconocimiento al conjunto del peronismo de la provincia de Buenos Aires, como también lo hay al PJ de la provincia de Buenos Aires, que preside Máximo Kirchner, sí. Y a otros sectores, te podría hablar de Juan Grabois, te podría hablar del Frente Renovador, sí, sin duda. Me parece que, sobre todo a nosotros que siempre nos andan buscando las costillas sobre si estamos tratando de apuntar o no a determinados actores, no vamos a ser nosotros los que intenten dividir el análisis del resultado. Yo creo que fue un resultado que habla de un triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, y eso abarca al amplio espectro, y yo creo que tiene una responsabilidad de cabecera la decisión de Cristina de que esas listas sean de unidad, porque, reitero, hubo un sábado a determinada hora en la que algunos estaban armando listas solos. Lu, todo esto de Cristina no lo llamó a Axel después de la elección, toda esta cosa que es muy del microclima, de la política, de la rosquita, ¿te genera Me parece alguna reflexión? No sé si alguien quiere hacer un planteo sobre si alguien lo llamó, que lo haga, si eso es lo que le preocupa. No, pero viste que es parte también, yo digo, es parte de las conversaciones, de lo que vos ves, de lo que yo veo, de lo que todos charlamos, fuera y dentro de los programas, y Cristina no lo llamó. No es como si de ahí, no sé, dependiera algo, pero ¿te importa eso? Te da lo mismo. Que eso sea parte. Me parece que no es parte de la discusión que tenemos que tener ahora de cara a la gente, y si alguien quiere hablar con Cristina, creo que la puede llamar. Tiene el teléfono, digamos. Supongo. Claro. Lu, rumbo a octubre hay varios desafíos también para el peronismo, porque más allá del triunfo en la provincia de Buenos Aires, hay evidentemente también una necesidad de un sector de la sociedad de volver a sentir algún tipo de esperanza, de representación, de que hay un 2026 y después un 2027. ¿Cuál es el mensaje del peronismo, de Fuerza Patria, rumbo a octubre? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se propone? ¿Dónde se para el peronismo para la elección de octubre? Bueno, lo primero es que necesitamos juntar fuerza para poner un límite a Milei, concretamente en el Congreso. Nosotros estas elecciones renovamos lo que fue la composición del 2021, Claro. Y es muy importante que podamos ampliar la cantidad de bancas que tenemos para concretamente frenar los vetos de Milei, y también, no solamente por la negativa y por ponerle un límite, tener iniciativas a la defensiva. A ver, la ley de financiamiento universitario, como la ley de emergencia en discapacidad, como la ley de emergencia pediátrica, fueron iniciativas que después Milei vetó. Pero eso tuvo que ver con poder tomar la posta e identificar reclamos de la sociedad. De Claro, hecho, muy empujadas desde la calle, además, ¿no? También, hay cuando surge. pero por con supuesto, fuerza de nosotros abajo. creemos que las conquistas se construyen en Claro. la calle, con las bancas en el Congreso y con las boletas en las urnas. Claro. Por eso seguimos insistiendo con que la proscripción de Cristina limita las boletas que uno puede elegir en la urna, y eso precisamente buscaba debilitar a la oposición. Entonces hay un desafío en poder ampliar la representación de las bancas, hay un desafío en también poder proponer discusiones que nos permitan empezar a construir esa alternativa. De hecho, no sé, hacía poco Mariano Recalde, candidato a senador por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, decía, bueno, yo quiero discutir la reducción de la jornada laboral, yo quiero discutir proyecto de ampliación de refuerzo de las jubilaciones, yo quiero discutir una mejora real del financiamiento universitario, una mejora que era algo que nos planteaban en una recorrida en la Facultad de Ciencias Exactas la semana pasada, que nos decían, hay que fortalecer el sistema científico argentino. Entonces, creo que Fuerza Patria en estas elecciones tiene el desafío, primero, de ampliar las bancas, pero también de construir la alternativa, porque uno mira el 25 también con el 27 en el horizonte. Y eso no se empieza a construir en el mismo 27. También se construye en este año en lo que el peronismo tiene la capacidad de ofrecer. Y yo creo además que, sobre todo porque quizás en las legislativas los ciudadanos y ciudadanas piensan en distintas expresiones de oposición,
que quedó demostrado en la elección de Provincia de Buenos Aires, como quedó demostrado a lo largo de la historia de nuestro país, que la principal fuerza que puede hacerle frente a los poderes reales de nuestro país y con los mandatos que acatan del Fondo Monetario y de Estados Unidos, es el peronismo. Y eso es así. Y para ponerle un límite a Milei y para empezar a construir, la alternativa es con Fuerza Patria y es con el peronismo. No por nada el Fondo Monetario Internacional pide que se acompañe a Javier Milei y mira con tanta atención los resultados del peronismo en nuestro país. No por nada el gobierno de Estados Unidos, antes de la condena a Cristina, sacaba esa resolución que le impedía a Cristina viajar a Estados Unidos. Vos decías que a Cristina no se le conocen fotos de vacaciones, que yo sepa no tenía previsto ningún viaje a Disney, entonces lo que tengo que interpretar es que Estados Unidos con esa resolución estaba recordándole al poder real en Argentina, che, loco, es Cristina la que puede realmente ponerle un freno a este gobierno, así que fíjense qué hacen con ella. Bueno, pocos días después tuvimos el fallo de la Corte Suprema proscribiéndola. Entonces, y está lo de Peter Lamelas, ¿no? El embajador estadounidense, que voy a ir a la Argentina a garantizarme que esto siga así. Y la verdad uno esperaría que un gobierno con una pizca ínfima de dignidad, cosa que ya realmente no espero del gobierno de Milei, pero por lo menos digámoslo, claro, rechace el pliego de Lamelas, porque lo único que falta es que uno acepte un embajador. Igual que que viene no hizo a mucho ruido, no solo en el gobierno, sino también en algún sector del sistema. Tampoco es como, che, hay un embajador diciendo que va a recorrer las provincias para garantizar los intereses de Estados Unidos. No sé, algunos tienen vocación de domados, pero nosotros no. Por eso insisto con que sería bueno que se rechace el pliego de Lamelas y sobre todo que construyamos una alternativa que ponga de pie este país. Ayer nos enteramos que Cristina tampoco puede votar, además. ¿Qué onda con eso? Además de todo, tampoco puede votar. No, es que no sueltan. Es el fin de semana, es la editorial de Clarín diciendo que a ver quién va a enterrar a Cristina esta vez. Es el fallo de la Corte, es que hace pocos días se cumplieron 3 años del intento de asesinato a Cristina. ¿Te acordás de ese titular de Clarín cuando Sabac Montiel gatilló en la cabeza de Cristina y Clarín tituló la bala que no salió y el fallo que sí saldrá? Como si uno después dicen que por ahí viste medio conspiranoico. Bueno, te lo están diciendo ellos, es o uno o la otra, o la bala o el fallo. Bueno, pero además todas las metáforas tienen que ver con la muerte, es una cosa, una obsesión. Y este sábado, ¿no?, se cumplen 100 días de que Cristina está presa en su casa. Hoy vamos a estar en el PJ Nacional también pensando expresiones y manifestaciones en relación a eso. Bueno, creo que la vez pasada que vine también era un aniversario de una fecha significativa del peronismo. Hoy estamos 70 años del golpe del 55 y ese Perón que eligió el tiempo y que finalmente tras 18 años de exilio retornó. Bueno, yo creo que vamos a tardar bastante menos en liberar a Cristina y en volver a gobernar este país. Lu, hoy también hay actividades por la Noche de los Lápices, ¿no? Es un nuevo aniversario. Vi que hay varias actividades de los secundarios, ¿no? De la Cámpora. Sí, hay marchas del movimiento secundario en distintos puntos del país, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Yo te imaginas lo lejos que estoy, ¿no?, de la militancia de secundarios, pero bueno, los voy a acompañar, obviamente. Han pasado algunos años, pero seguimos. Mis compañeros de secundarios, si no lo digo, salgo de acá y me matan. Por supuesto que es muy importante la marcha de aniversario por la Noche de los Lápices, que va a ser en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires creo que sale a las 4 de la tarde del ex Centro Clandestino de Detención Virrey Ceballos, centros clandestinos de detención que hoy son sitios de memoria y que este gobierno pretende desmantelar. Por eso los secundarios tomaron la decisión, para mí muy inteligente, de salir de ahí y hacer un recorrido que termina después en Congreso. Entiendo que quieren pasar por San José 1111 también a saludar. Eso en la Ciudad de Buenos Aires. Ya es un lugar de pasar a saludar también, ¿viste? Y pero viste hay que gente que viene a Buenos Aires a pasar un fin de semana y pasa por lo de Cristina. El peronismo con aquello que la derecha entiende que nos va a dar un golpe, nosotros también reconstruimos nuestra historia. De hecho, la foto de la humillación que yo creo que el Poder Judicial, Macri, Milei y Mañeto tenían pensada para Cristina cuando la condenaron y la citaron a Comodoro Pi, el peronismo la convirtió en una movilización descomunal en Plaza de Mayo cuando supo decir, che, listo, la citan a Comodoro Pi, bueno, nosotros salimos de la casa de Cristina a Comodoro Pi y de Comodoro Pi a su casa. Bueno, ahí ellos dijeron, bueno, no, listo, que se quede en su casa, y el peronismo convirtió esa fecha en algo, un día de la dignidad del pueblo, esa Plaza de Mayo repleta, 500.000, 1 millón, calculale lo que quieras, inédito, 1 millón de personas escuchando en una plaza en silencio el audio de su líder proscrita, que además quiero decir, supongo que nunca nadie le había prestado tanta atención a un audio de WhatsApp. No, pero aparte de las cintas de Perón a los audios de Cristina. Ya es un podcast además, ¿no?
Hay un podcast. Claro, está en Spotify. Está en Spotify, sí. Está en Spotify y yo recomiendo que los escuchemos porque para, sobre todo el público de Gelatina también, que es muy compañero, y para la militancia, que nos preguntamos a veces por dónde ir, en esos audios hay línea política de la conducción, que además cuando uno escucha el audio mismo en Plaza de Mayo o el que mandó después para Parque Lezama, para, creo que era el Día de la Bandera, Cristina habla menos de su condena y más de los problemas de la gente. Cristina en sus audios desde la cárcel, desde su casa, habla de las familias argentinas que están cada vez más endeudadas. Habla de los jubilados que tienen que partir el medicamento en 3 porque ya no les alcanza. Habla de presupuesto universitario. Sí, problemas habla de los reales estudiantes. de la vida de la gente. Habla de la desocupación. Entonces ahí también hay un camino que marca la conducción en lo que para nosotros es el desafío, que ya nos había ya indicado, que era volver a representar. Entonces, esos audios de Cristina, para mí son línea, para pensar algo que además creo que son dos caras de la misma moneda, liberar a Cristina y liberar a la patria. Bueno, hay que volver a representar. Los que queremos la libertad de Cristina somos los mismos que queremos que este pueblo viva mejor y vuelva a ser feliz, y eso implica enfrentar a Milei y construir una alternativa. Me preguntaste por la noche de los lápices, te hablé de la marcha de Capital, tengo que decir que también está la marcha de La Plata, que Sí, es la claro. histórica, la central, porque es donde se dieron los hechos y en distintos puntos del país, así que todos los que podamos hoy a acompañar al movimiento secundario en el aniversario por la noche de los lápices, siempre con las banderas de los 30.000 bien en alto. No por nada el plan económico que querían implementar los que persiguieron y desaparecieron esos pibes es el mismo que implementa este gobierno de Javier Milei. Y mañana todos al Congreso por el Garrahan, por la Universidad Pública. Desde las 2 de la tarde ya va a haber convocatorias, a las 3 de la tarde columnas universitarias. Primero creo que hay acto del Garrahan y después de universidad, así que todos y todas a las calles y el 26 de octubre a las urnas. Lu Cámpora en la mañana de Gelatina. Gracias, Lu, por haber venido. Gracias a Ya ustedes. seguimos.